Aquí comienza 10 AM de Caracol Radio. Bienvenidos. Comenzamos con 10 AM hoy por hoy de Caracol Radio con la noticia del momento, y es el estado de conmoción interior y el estado de emergencia económica declarado por el presidente Petro debido a la grave situación en el Catatumbo por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC, cuyas cifras siguen siendo pues muy difíciles de concretar, porque estamos hablando de gente muerta, tirada en las calles, de miles de desplazados que están partiendo de sus casas debido a estos enfrentamientos y atravesado, como en todos los dolores de Colombia, el maldito narcotráfico ahí en la mitad. Hasta este momento no se ha expedido aún el decreto sobre estos dos estados de excepción, que es la primera vez que además se declaran juntos, pero se espera que en las próximas horas se determine si es solo para norte de Santander o es todo el territorio nacional. Pascual. Sí, Vanessa, esa declaratoria, digamos, de los dos estados de excepción, como usted dice, es novedosa, pero además, desde 2008 no se decretaba un estado de conmoción interior. Usted sabe que la Corte ha sido muy estricta en este tema. Colombia, antes de la Constitución del 91, estuvo durante muchas décadas en lo que llamábamos el estado de sitio. Uno de los cambios constitucionales más importantes fue ponerle límite a esa potestad del Ejecutivo, de limitar algunos derechos fundamentales, de tener garantías, de tener algunas funciones que están por fuera del normal desarrollo en tiempos tranquilos, en tiempos constitucionales sin esa excepción. Así que aquí solo tenemos el anuncio por Twitter, veremos qué dice el decreto específicamente y recordemos también que ya se cayó un estado de excepción, ese estado de emergencia que declaró el gobierno Petro por el caso La Guajira. Uno podría decir que el resumen más importante de la Corte Constitucional cuando examina este tipo de estados de excepción es decir que las causas estructurales no se pueden resolver con estos estados de excepción que son momentáneos, que son parciales. Esa ha sido una reiteración en las sentencias de la Corte Constitucional. Vamos a ver si en este caso, viendo el decreto específicamente, la Corte toma una decisión similar a la que ya tomó o toma una decisión avalando de esas dos declaratorias. Claro, lo que dice, digamos, lo que la Corte tiene que revisar es si esa circunstancia, que es muy compleja, la que está ocurriendo en el Catatumbo, se puede resolver con las herramientas cotidianas que tiene el gobierno y que presentan los estados, o si verdaderamente toca irse a un estado de excepción, que lo que le entrega al presidente son poderes especiales para enfrentar amenazas que sean inminentes contra el Estado. La conmoción interior puede durar 90 días y prorrogarse en dos ocasiones, es decir, 9, 18, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 6 meses podría ser. Y como lo dice Pascual, el último lo declaró el expresidente Álvaro Uribe en el año 2018. La segunda prórroga, Vanessa, la segunda prórroga tiene que aprobarla ya el Senado. O sea, ahí tiene ya una obligación de aprobación por parte del Senado. O sea, puede prorrogarse una vez por la voluntad del Ejecutivo, pero si va a prorrogarla la segunda vez, ahí tiene que tener el visto bueno del Senado. Y realmente ahí lo que pasa, pues es que el presidente gobierna por decreto, ¿no? Vanessa, y muy importante porque a esta hora en su cuenta de X el presidente Gustavo Petro insiste en decretar conmoción interior. Dice en pregunta, ¿van decenas de muertos y no hay justificación para conmoción interior? Así estamos acostumbrados a la muerte. Prefieren debilitar al gobierno que detener al narco. Las preguntas que plantea a esta hora el presidente Petro. Vanessa, se espera que sobre el mediodía ya esté el decreto, van a socializarlo en el marco de un consejo de ministros citado en la Casa de Nariño, donde se espera que todos los ministros y puedan establecer cuáles van a ser cada uno de los puntos y de los argumentos y si finalmente todo el gabinete firma el decreto. Es que si todo el gabinete firma el decreto no sale. Es decir, el estado de excepción lo tiene que firmar todo el gabinete. Por eso fue tan sorpresivo que ayer no lo hubieran hecho, porque ayer había, como todos los lunes, Consejo de Ministros. Entonces hay una citación hoy para una reunión extraordinaria, un Consejo de Ministros extraordinario, para poner en tela esto.
Lo que me gustaría saber, y ahí sí nos toca, como dice Pascual, esperar a que salga el decreto, es para revisar si estas excepciones las está aplicando solamente para la región del Catatumbo o para toda Colombia. Creo que eso es muy diciente. Las cifras del Catatumbo, Pascual. Sí, hay algo clave, Vanessa, en esto, y es que primero se mira el decreto que declara la conmoción interior. Ese decreto lo tiene que mirar la Corte Constitucional, lo mira automáticamente si esa declaratoria, digamos, cumple con los requisitos constitucionales, con toda la jurisprudencia de la Corte sobre el tema, y después, si se declara constitucional esa declaratoria, tiene que mirar entonces uno a uno los decretos en los que se otorga esas facultades especiales. Entonces, primero, se aprueba la conmoción, y después uno a uno los decretos que le darían esas funciones especiales al presidente de la República. Las cifras del Catatumbo son muy graves. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha podido verificar el homicidio de por lo menos 60 personas y el desplazamiento de 18,000 personas. 18,000 personas se han sido desplazadas del Catatumbo. Estamos hablando además de que hay cerca de 1,000 colombianos que están confinados, que no pueden salir de sus casas, que no se pueden mover. ¿Por qué? Pues porque entre el ELN y las disidencias de las FARC se están dando bala allí, a la puerta de las escuelas, en la puerta de las casas, en esta zona del Catatumbo, y desde Naciones Unidas se están advirtiendo que esta situación está generando un impacto muy complicado para las comunidades, afectando a mujeres, a niños, a comunidades indígenas. Más temprano, en 6 AM con Gustavo, Efraín Cepeda, el presidente del Congreso, aseguró que para actuar en el Catatumbo, dice él, no se necesita ese decreto de conmoción interior. Y él, como muchos otros, también lo acaba de hacer el expresidente Santos en la W Radio, nuestra emisora hermana, cuestionó la decisión del presidente y afirmó que el gobierno debió haber actuado desde que la Defensoría del Pueblo realizó esa primera alerta. Aquí, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, nos contó que la última alerta fue el 15 de noviembre. El 15 de noviembre la Defensoría dijo, miren lo que está ocurriendo en el Catatumbo. No pasó nada. El resultado es lo que estamos viendo. Por supuesto que hay facultades claras al gobierno nacional en la Constitución y las leyes para que pueda emitir la orden a la fuerza pública y de policía para que actúe en el Catatumbo. Para eso no se requiere expedir un decreto de conmoción interior, esperar que lo firmen todos los ministros. Eso debió comenzar a actuar desde el día cero, y ni siquiera desde el día cero, desde la alerta temprana que emitió la Defensoría por allá a mediados de noviembre, en el sentido del peligro que había en la región del Catatumbo, de manera que no me vayan a decir que un puñado de guerrilleros del ELN pueden más que el ejército y que la Policía Nacional. Aquí lo que debió intervenirse es a partir del mismo día, y todavía hoy pues la intervención es absolutamente tímida, de manera que para intervenir y garantizar los derechos de la población civil y ejercer pues el derecho constitucional de la defensa de la vida, honra y bienes de los ciudadanos no se requiere ningún decreto. En Noticias del Mundo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, prometió defender a México por encima de todo, luego de los decretos sobre migración, sobre comercio, sobre narcotráfico que firmó el nuevo mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. Además, la presidenta pidió mantener la calma. Estudio. Vamos a actuar siempre en la defensa de nuestra soberanía y nuestra independencia, en la protección, apoyo, solidaridad a nuestros connacionales, a las y los mexicanos que viven en Estados Unidos. Actuamos en el marco de nuestra Constitución y nuestras leyes, y 4, siempre con la cabeza fría. Y lo que hay que resaltar en este caso son los decretos que firma el presidente Trump. El mundo hoy amaneció distinto, Pascual. Hay una sensación de expectativa global. Yo no sé si usted la siente como la siento yo, pero yo sí me levanté como con una angustia, como de, bueno, ¿para dónde vamos? Todos esos comentarios, esas declaraciones de Trump tan incendiarias, ¿no? Ver uno a estos hombres tan importantes como Elon Musk, como Mark Zuckerberg, el mismo Jeff Bezos, ahí parados aplaudiendo todas esas locuras y esas mentiras, porque Trump dijo muchas mentiras en las últimas horas, que eso es lo más grave, como oficializar
la mentira, y a punta de mentiras manejar a la gente, y a punta de mentiras ver uno cómo la democracia más fuerte de nuestra generación de alguna manera tambalea con tantas arbitrariedades. Es muy fuerte ese viento helado que nos está llegando desde Washington. Vanessa, pero es el estilo Trump. Yo creo que las mentiras se las contaron en el periodo presidencial pasado y hablaban de 3,000 y algo de mentiras en todos sus discursos. Y también las promesas, las amenazas también se repitieron. Yo creo que el estilo no es muy distinto del que tuvo en su primera presidencia. Y no sé, se nos había olvidado un poco después de 4 años de relativo silencio, tranquilidad con Biden. Pero creo que por lo menos en Estados Unidos sí están acostumbrados, sí lo conocen y saben que todos los días va a haber una amenaza, un anuncio, una promesa difícil de cumplir, un insulto y demás. Yo creo que ese estilo ya lo conocemos. Vamos a ver si es el estilo se conserva, la manera se conserva, pero si cambian las actuaciones. Es posible que sí, porque tiene más poder que el que tenía antes en este momento frente a los demócratas, tiene más apoyo, como dijimos, de todo el sector privado y seguramente más posibilidades de actuar según simplemente su voluntad y su criterio. Veremos entonces si además del estilo se conserva su forma o si tiene incluso en el fondo asuntos más fuertes. ¿Sabe qué pasa, Pascual? Que la primera vez era un poco inexperto de todas formas, ¿no? Claro. Y no tenía ese apoyo tan grande de los republicanos y de todas formas empresarios como Jeff Bezos, que es nada más y nada menos que el dueño del Washington Post, que es una institución del periodismo estadounidense. Fueron los que destaparon nada más y nada menos que el Watergate, que tumbó a Richard Nixon, ¿no? Era un poco más precario, digamos. Este Trump, en mi opinión, se ve con mucha más experiencia, ya sabe cómo funciona el servicio público, ya sabe que lo que diga no importa si es verdad o mentira, ya sabe para qué es el poder. Me parece que los 4 años previos fueron años de entrenamiento y por eso el desenlace me da tanta inquietud. Yo sigo siendo una romántica de la democracia y una romántica del ser humano. Y yo creo que se supone que las naciones tienen que ir avanzando. Me entristece un poco ver cómo tanto poder concentrado en un personaje que puede ser tan dañino y tan caótico. Entonces todo eso lo veo muy fuerte. En medio de todo, Elon Musk, bueno, el magnate, el hombre más rico del mundo, hoy está siendo muy criticado en torno a una pregunta. ¿Qué fue ese símbolo que hizo? ¿Usted le vio cuando estiró la mano, cuando estiró el brazo, como un poco muy parecido al saludo nazi? Por supuesto que lo vi y no solamente fue ese momento, creo que durante toda la posesión se veía extraño de Elon Musk, ¿no? Como con una especie de excitación bien rara. Hay que ver el papel que verdaderamente va a cumplir al interior del gobierno. En este momento parece que tuviera bastante ascendencia sobre el presidente Trump, pero usted sabe que esas amistades tan cercanas y tan poderosas pueden terminar chocando. Creo que ha pasado con Putin en Rusia, gente muy poderosa de ese sector privado que se formó cuando cayó la Unión Soviética y muy cercana a Putin en un momento después caen en desgracia. Aquí recuerde que hubo un primer enfrentamiento cuando Trump dijo que iba a limitar esas visas especiales que se entregan a personas con estudios superiores, que son los que terminan trabajando de gerentes y parte importante en estas empresas de tecnología. Se iba a dar esa restricción por parte de Donald Trump. Ahí mismo brincaron Elon Musk y los personajes que usted mencionó ahora. Así que vamos a ver cuánto duran. Yo los veo que en cualquier momento pueden chocar porque esos egos también son bastante grandes. Elon Musk, que es el hombre más rico del mundo, va a liderar el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental junto al ex candidato presidencial republicano Vivek Ramaswamy. Miren cómo estaba de eufórico lo que dice Pascual. This was a fork in the road of human civilization. Okay.
You know, there are elections that come and go. Some elections are, you know, important, some are not. But this one this one really matters. And I just want to say thank you for making it happen. Thank you. Dice Elon Musk en un derroche de euforia. Así es como se siente la victoria y salta, brinca, va de un lado a otro. Esta no es una victoria cualquiera, fue una bifurcación en el camino de la civilización humana. Hágame el favor, Pascual, de aquí en adelante la vida humana dividida en antes y en después de Trump. Sí. Dice él, hay elecciones que van y vienen. Algunas elecciones son importantes, otras no, pero esta realmente importa. Y solo quiero decirles gracias por hacerla posible, y ahí es cuando estira su brazo al estilo de Hitler. Yo cada vez que nombro a Hitler, pues me dan náuseas, ¿no? Y cada vez que hablo del nazismo me espeluzno, porque eso sí es un tema realmente muy serio para la humanidad. Pero innegablemente el símbolo lo hizo. Estiró su brazo como lo hacían los nazis. Y dijo cosas como, bueno, gracias a ustedes el futuro de la civilización está asegurado. ¿Te imaginas lo maravilloso que será que los astronautas estadounidenses planten la bandera en otro planeta por primera vez? Tiene que haber cosas que te inspiren, tiene que haber cosas que te hagan sentir feliz al despertarte en la mañana y decir, estoy deseando que llegue el futuro. Vamos a vivir una época dorada. El hombre estaba inaugurando el mundo. Cumpliendo hoy 102 años la faraona, la gran Lola Flores, la mítica folclórica española, bailadora de flamenco que falleció en 1995, más de 35 películas se hizo. Eso sí era una diva de verdad, Pascual. Sin duda, una diva en España, en México, en toda América Latina, y desde joven acostumbrada a la fiesta, acostumbrada al canto, acostumbrada al baile, porque desde los 5 años iba al bar que regentaba su papá en Jerez de la Frontera. Fue una de las primeras mujeres en España, en la España de la posguerra, en hablar de temas que en su momento eran considerados tabú, como por ejemplo la violencia contra las mujeres, las relaciones extramatrimoniales, la prostitución. En México se hizo muy famosa también con películas como La Faraona, Los Amores de Lola, Reportaje de 1953. Lola Flores, que estaría cumpliendo 102 años. Vamos con Jason Márquez, que se encuentra en Cúcuta, en el estadio, con miles de personas que han llegado allá huyendo de la violencia. ¿En qué condiciones están ya los que han salido del Catatumbo, Jason? Así es, Vanessa, como usted lo menciona, son miles de personas las que a esta hora se encuentran a las afueras del Estadio General Santander, y es que justamente siguen llegando familias. El día de hoy siguen llegando familias aquí a la ciudad de Cúcuta desde el día de ayer, que continuó ese éxodo de familias desde la región del Catatumbo, teniendo en cuenta las situaciones de violencia que se presentan, muchos de ellos con problemas de salud, incluso también con afectaciones por el hambre que han tenido que pasar durante todas esas horas de ese trayecto, desde las diferentes veredas, desde las zonas más apartadas del Catatumbo, para poder llegar hasta aquí, hasta la capital norte santanderiana, en busca de esas ayudas humanitarias. Justamente vamos a hablar con algunos de ellos para que nos cuenten un poco su historia. Bienvenido a Caracol Radio. ¿Y cómo le ha tocado a usted atravesar lo que ha sido ese viaje desde la región del Catatumbo hasta aquí, hasta Cúcuta, para buscar esas ayudas humanitarias? No, pues yo salí muy bien, gracias a Dios. Yo salí el viernes porque tenía una cita médica y salí el viernes y todo normal, estaba todo solo. No había ningún inconveniente en la central. ¿Está usted aquí en busca de esas ayudas en materia médica? Sí, económica, o sea, las ayudas que están dando el gobierno por medio de la gobernación y la alcaldía. Ustedes que viven allí en la región, ¿qué decir, qué análisis hacer justamente sobre lo que ha sido este conflicto? ¿Qué llamado hacerle al gobierno? Pues que esté más pendiente de la zona de Catatumbo. Lo tiene muy abandonado. Es lo único que yo puedo opinar. Perfecto, muchas gracias. Continuamos aquí hablando con las personas que están llegando a esta hora a la ciudad de Cúcuta en busca de esas ayudas. Muy buenos días, bienvenidos. ¿Y qué llamado hacer respecto a este trayecto que ustedes han tenido que atravesar para llegar hasta la ciudad de Cúcuta? Pues yo me vine ayer nuevamente a la 11. Buenos días, bienvenido.
¿Cómo le ha tocado a usted para llegar hasta aquí a la ciudad de Cúcuta? Pues vinimos en transporte un poco bregando, pero ahí estamos ya aquí en la ciudad de Cúcuta. Muchas gracias. ¿Qué expectativas tienen frente a las ayudas que se puedan brindar? Ninguna expectativa ahorita, en el momento ninguna. Esperar a ver qué son las ayudas que van a brindar. Perfecto, muchas gracias. Pues ese es el malestar que existe en la misma comunidad. Se encuentran aquí esperando a que se pueda dar algún acompañamiento por parte de las autoridades en la ciudad de Cúcuta, justamente porque han perdido las esperanzas en medio de lo que es esta guerra que se está viviendo en el Catatumbo. Son 18.000 desplazados que han salido desde los diferentes municipios y que han llegado a la capital norte santanderiana, al municipio de Ocaña, a Tibú y a Acarí, en busca de resguardo frente a la violencia que se está viviendo el día de hoy. Jason, gracias. Es Jason Márquez, conectado desde el estadio allá, con personas que están desplazadas. Esto es una crisis realmente humanitaria muy, muy grande, muy compleja. La Corte Constitucional, en otras noticias, abrió incidente de desacato contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. ¿Por qué, Claudia Camila? Vanessa, hay un incumplimiento generalizado frente a la suficiencia de los presupuestos máximos, es decir, el gobierno nacional no ha girado un monto de dinero a las EPS para que financien estos presupuestos máximos, que entre otras cosas financian las tecnologías y los servicios en salud. Por esto se le abre el desacato al ministro de la Salud, Guillermo Jaramillo, y además también se declara un incumplimiento reiterado en diferentes órdenes de la Corte. Mire, en general son 819.000 millones de pesos que no ha girado el gobierno, y estamos hablando del 2022, y esto por supuesto ha perjudicado a las EPS. Además, tampoco se ha cumplido con una metodología que ordenó la Corte. La Corte dio 6 meses, Vanessa, para que el gobierno creara una metodología unificada en la que se definiera el valor de los presupuestos máximos, para que no se diera ni más ni menos, sino lo justo para que las EPS pudieran financiar estas tecnologías y servicios en salud. Sin embargo, esto no se ha hecho desde el Ministerio de la Salud, por eso se abre el incidente de desacato contra el ministro de la Salud, Vanessa. Fueron citados a un Consejo Regional de Seguridad los gobernadores del Eje Cafetero, de Antioquia, del Valle del Cauca y de Chocó por las amenazas de los grupos al margen de la ley, amenazas de ingresar a esos territorios. ¿Quién cita a Sebastián Grajales y cuándo y dónde es ese Consejo Regional de Seguridad? ¿Quién lo encabeza además? ¿El ministro de Defensa? Lo han citado los mismos mandatarios departamentales, y la citación va a llegar justamente también al ministro de Defensa y a la alta cúpula militar para que acompañe a los gobernadores del Eje Cafetero, Caldas, Quindío, Risaralda. Usted ya lo decía, Antioquia, Valle del Cauca, Chocó. Será el próximo 14 de febrero. Se va a llevar a cabo en el Batallón de Instrucción y Entrenamiento número 8, que está ubicado aquí en el municipio de Santa Rosa de Cabal, en el departamento de Risaralda, por la situación que se está presentando en torno a esas amenazas de grupos armados organizados, supuestas disidencias de FARC, que lo contábamos la semana pasada, que ha puesto a la 8ª Brigada del Ejército Nacional a cerrar fronteras del Quindío, del departamento de Risaralda con el Chocó, con el Valle del Cauca, y también ese informe que revelábamos hace unos días sobre la intención del Clan del Golfo de adentrarse a este territorio en todo ese corredor vial del Chocó, Valle del Cauca y el departamento de Risaralda. Pues esto conllevó a las autoridades a que ellos mismos, a través del OCAT, decidieran realizar este Consejo de Seguridad, que repito, ya tiene fecha, 14 de febrero, y donde van a estar citados los altos mandos militares y de policía para que acompañen este Consejo Regional de Seguridad que va a liderar el departamento de Risaralda, Vanessa. ¿Cuándo es, Sebas? 14 de febrero en el Batallón de Instrucción y Entrenamiento número 8 en Santa Rosa de Cabal. Santa Rosa de Cabal, 14 de febrero. Hay un enfrentamiento entre autoridades panameñas y un grupo ilegal que aún no está identificado y que dejó a un colombiano muerto en el tapón del Darién. Esto, de nuevo, para que lo entendamos, pues es esa selva dura, agreste, que comunica a Colombia con Panamá, que es el tapón del Darién, que esta mañana además yo contaba a Pascual cómo le parece que el hermano del alcalde de Acandí ya el Chocó, uno arranca en Necoclí, Antioquia, recorre un poquito de mar y llega a Acandí, y de ahí para arriba conecta con Panamá, el hermano detenido porque sabe qué estaba haciendo, participando en tráfico humano en esa zona. Imagínense, eso que lo maneja el Clan del Golfo, que son todos los tipos de delincuencia ahí pasando. Bueno, entre las autoridades de Panamá y el grupo de la zona, que no está todavía
identificado, tal vez sea el Clan del Golfo, que son los dueños de esa zona en términos de delincuencia, dejó a un colombiano muerto. Mayra Arbeláez, ¿de qué se trata? ¿Quién sabe? ¿Qué sabemos? Vanessa, pues mire, lo que sabemos por el momento es que estos hechos ocurrieron durante un patrullaje, ya usted lo mencionaba allí en el tapón del Darién. Unidades del Servicio Nacional de Fronteras se enfrentaron con un grupo armado que podría ser el Clan del Golfo, que los atacó con arma de fuego, esto tras ignorar la orden de que se detuvieran. En ese intercambio de disparos, uno de los hombres, un colombiano, aún sin identificar, resultó gravemente herido y confesó haber estado acompañado de por lo menos otras 5 personas. Aunque recibió los primeros auxilios en el sitio, esta persona falleció debido a la gravedad de las heridas. Las autoridades incautaron en ese momento una pistola con su respectivo cargador. Hay que decir que el Ministerio Público está liderando, Vanessa, esas investigaciones justamente para tratar de esclarecer los hechos y determinar la identidad de los demás involucrados. El levantamiento de este cuerpo se realizará entonces en las próximas horas, mientras que las autoridades continúan allí intensificando esos operativos en la región, donde recordemos el Clan del Golfo ha tomado fuerza justamente allí por el alto paso de los migrantes. Gracias, Mayra. Comienza la distribución por todo el país de los polémicos carrotanques de La Guajira. Hoy van a ser entregados 4 en el Atlántico. Entonces, 4 en el Atlántico, 3 allá en el Cesar, 5 en Magdalena. ¿Cómo va a ser eso, Brian? Bueno, sí, son 80 carrotanques objetos del escándalo nacional protagonizado por Olmedo López y Sneider Pinilla. Han comenzado a ser distribuidos por todo el país. El Atlántico efectivamente es el primer ente territorial que recibe estos vehículos. Fueron asignados 4 que ya se encuentran en la Plaza de la Paz en medio de este evento de entrega a la gobernación del Atlántico. La mayoría de estos carrotanques se encuentran parqueados aún en Santa Marta a la espera de ser llevados a sus ciudades de destinos. Los inconvenientes por falta de seguro ya fueron superados luego de una intermediación que hizo la Procuraduría y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Vehículos, Vanessa, sin duda alguna muy necesarios en medio de estos riesgos por incendios forestales ante las fuertes brisas que se registran en el Caribe colombiano. Hay problemas también de abastecimiento en comunidades apartadas, que estos vehículos son esenciales para tal fin. Quienes sí quedaron tristes con esta distribución de los vehículos fueron las comunidades wayú. Son 80 vehículos que ellos esperaban ver recorriendo las comunidades apartadas, llevando agua, pero les dejaron solo 8. 8 carrotanques que quedarán en este departamento distribuidos en Maicao, Riohacha, Uribe y Manaure, municipios mencionados en la sentencia T302 de la Corte. Los demás serán enviados a regiones con alta necesidad. Se habla, por ejemplo, también de Ipiales en Nariño, algunas áreas de Boyacá con problemas de sequía. Hay un plan de contingencia de la Secretaría de Tránsito en Cali para atender los cruces viales con más de 20 semáforos fuera de servicio. Mauricio, pero es que lo de Cali sí no puede ser. ¿Cómo así que hay 20 semáforos que no funcionan, que la luz por acá fundida, esa cantidad de cables tan horrorosos que ve uno de las conexiones de todo, del internet, de los teléfonos, de la luz? No. Es decir, hay que meterle la mano a Cali en este 2025 como se le metió tanto para la COP. Pues Vanessa, mire, el dato exacto son 27 semáforos fuera de servicio en este momento, 10 de ellos han sido vandalizados. El tema es que la Secretaría de Movilidad lanzó este plan de contingencia, especialmente sectores como la calle Quinta, la calle 70, la avenida Simón Bolívar. Esos son los sitios más afectados por congestión vehicular y también por este tipo de inconvenientes. Serán 30 agentes de tránsito que estarán atentos a estos cruces afectados, igualmente por si se presentan lluvias. Recordemos que la falta de fluido eléctrico también agrava el problema en algunos puntos de la ciudad. La Secretaría de Movilidad contó que arreglar un semáforo le cuesta a la ciudad 150 millones de pesos y más o menos 45 días para poder intervenirlo, por lo que invitan a que denuncien actos vandálicos de estas estructuras. Cali tiene 512 semáforos, 50 hacen parte de la nueva semaforización inteligente, contrato que también está en veremos y la Secretaría de Movilidad está tratando de que se cumpla. Estaremos muy pendientes de lo que se pueda decir de este contrato y por supuesto se adelantan los trabajos de reparación en el sur y en el oriente de la ciudad, los lugares más afectados de la ciudad. Vamos ahora a Bucaramanga, donde a esta hora avanza un puesto de mando unificado que dispone la respuesta institucional ante la llegada de personas que salen del Catatumbo, que llegan a Cúcuta, pero pues también llegan a Bucaramanga, Juan Carlos. Sí, lo que nos han dicho los líderes del activismo de derechos humanos aquí en la región
es que algunas personas no se sentirían seguras en Cúcuta y que en consecuencia han pedido refugio aquí en Bucaramanga. Y de hecho ya hay un dato, 25 familias que llegaron en las últimas horas a la capital de Santander. No propiamente, Vanessa, a un albergue, a un punto donde se concentren, sino que tienen redes de apoyo, como se llama técnicamente, a las familias que las acogen, que las albergan, mientras van a un lugar donde puedan estar seguros, donde se garantice su permanencia en la capital de Santander. Eso por una parte. Por otra parte, la alcaldía de Bucaramanga ha montado un puesto para que la comunidad haga donaciones en un sitio denominado La Carta de la Empatía, o la Carpa de la Empatía, mejor, en la plazoleta de la alcaldía de Bucaramanga. Allí, dicen las autoridades, van a recibir desde esta mañana colchonetas, almohadas, cobijas, ropa y alimentos no perecederos, con el propósito de tratar de ayudar en algo, de llevar este tipo de ayudas hacia la capital hermana, hacia Cúcuta, con el propósito de apoyar a la gran cantidad pues de desplazados que están llegando y que ahora escuchábamos se concentran en el estadio de la ciudad de Cúcuta. Es el panorama general frente a la atención de desplazados que pueden llegar aquí a la capital de Santander, Vanessa. Holguín Mayorga es el presidente de la Asociación Nacional de Víctimas del Conflicto Armado. Está asistiendo la crisis desde Cúcuta. Fue víctima el fin de semana pasado de un atentado en el cual su escolta salió herido. Don Holguín, bienvenido a Caracol Radio. Vanessa, muy buenos días para usted y para todos los oyentes de Caracol Radio. Usted viene amenazado por el ELN, ¿cierto? Así es, desde hace tiempo hemos venido recibiendo diferentes amenazas por parte del ELN en esta región del país. ¿Y el fin de semana qué fue lo que le pasó? Nosotros estamos al frente de la crisis humanitaria que está viviendo la región del Catatumbo y desde Cúcuta estábamos coordinando. Efectivamente, hombres armados nos atacaron el día sábado tipo 3 de la tarde, donde mi escolta resulta herido y recibe atención de manera inmediata. A Dios gracias logré salir ileso de esa situación. Y pues muy difícil la situación, no solamente por el caso mío, sino también pues por toda la realidad que estamos viviendo aquí en el departamento. En el momento estamos esperando todavía por parte del gobierno nacional, especialmente de la Unidad Nacional de Protección, si se refuerza el esquema para poder continuar con este trabajo que venimos haciendo de ayuda en la atención humanitaria en esta región del país. Holguín, usted que está ahí metido, que ha estado constantemente, que ha dado alertas, que conoce a la comunidad, que está amenazado por el ELN, hágame un balance de lo que pasa, qué es lo que está ocurriendo allá. Bueno, norte de Santander es una región muy difícil, como se puede conocer por todo lo que converge en esta región, los temas de cultivos ilícitos, en la parte geográfica por ser frontera con Venezuela y el accionar de estas dos organizaciones en el territorio que están fuertemente armadas, por decirlo así, es decir, tienen un poder fuerte. A raíz de los últimos acontecimientos, pues han tenido roces entre estas dos organizaciones y lo que lleva a que se genere esta confrontación armada, pues es la masacre que lamentablemente ocurrió en el municipio de Tibú, donde una familia fue violentamente asesinada, incluyendo un menor de edad. Pascual, lo escucha don Holguín. Don Holguín, yo creo que aquí la pregunta es ¿qué ha pasado en este tiempo distinto a lo que ha pasado durante muchas décadas en el Catatumbo? Hemos sabido que allá los actores armados han tenido un gran dominio durante mucho tiempo. Hace 30 años llegó el bloque Catatumbo a esa zona y la guerra ha sido permanente, tristemente. Cuéntenos qué ha pasado, qué es distinto esta vez con respecto a lo que se ha vivido por parte de sus habitantes en las últimas décadas. Así es, don Pascual, la región del Catatumbo ha estado violentamente atacada por diferentes actores durante mucho tiempo, pero esta vez por la convergencia de estas dos organizaciones deciden enfrentarse y se genera una crisis humanitaria de gran envergadura. En este caso llevamos más de 20.000 desplazados en diferentes ciudades, tanto en Cúcuta como en la ciudad de Ocaña, cantidad de personas asesinadas, líderes sociales asesinados, firmantes de paz asesinados, incluso población civil. En el momento estamos recibiendo reportes de diferentes municipios de la región del Catatumbo, donde los presidentes de junta con sus respectivas comunidades están resguardados, han creado ellos mismos refugios humanitarios y están haciendo el llamado al gobierno nacional para que puedan recibir una atención inmediata también a los organismos internacionales. Recordar que la región del Catatumbo es medio departamento de norte de Santander y donde se converge la mayor cantidad de población. Es decir, que en estos momentos la crisis humanitaria del Catatumbo está en plena acción. Es decir, todavía
están saliendo personas de los diferentes municipios a la capital del departamento, y no solamente Cúcuta está desbordada en la capacidad de atención, y la ciudad de Ocaña, sino que posiblemente estas personas continuarán avanzando hacia otras ciudades cercanas del país. Se habla mucho de las alertas tempranas de la Defensoría, de las alertas que se dieron por allá en noviembre. Siempre las hemos visto, eso no es nuevo, las hemos visto por parte de la Defensoría y que termina siendo muy difícil para el Estado cumplirlas. ¿Qué le faltó hacer al gobierno que ya estaba advertido de lo que pasaba? Incluso en la mesa de negociación con el ELN, el gobierno había hablado de este tema. ¿Qué faltó por hacer para que esto no llegara a donde ha llegado? Efectivamente, la alerta de la Defensoría fue coayudada por la Asociación Nacional de Víctimas. A raíz de ello, pues fuimos amenazados, manifestando que eso no era cierto, y hoy en día pues vemos la realidad que ha transcurrido. Creemos nosotros que al gobierno nacional le ha faltado una presencia institucional en el territorio, no solamente militar, sino de inversión. Las promesas que se han hecho a esta región del país hasta el día de hoy no se han cumplido, es decir, no tenemos la Universidad del Catatumbo, no tenemos la troncal del Catatumbo, el tren del Catatumbo tampoco existe. Entonces todas estas promesas incumplidas pues llevan a que la población sienta un desazón bastante difícil. Y otro punto importante que ha llevado a esta situación es que el gobierno nacional en esta región del país solamente se sentó con las organizaciones ilegales en estos procesos de paz y nunca se tuvo en cuenta a los liderazgos de víctimas del territorio, a los de juntas de acción comunal, es decir, las fuerzas vivas civiles del territorio no conocieron realmente qué era lo que se estaba negociando en este proceso, y pues todo eso ha llevado a una desconfianza mayor que hoy la vemos traducida en esta difícil situación que están viviendo los catatumberos. Y el presidente, pues como lo hemos contado a lo largo de toda la mañana, acaba de tomar dos medidas de excepción que le otorgan a él facultades extraordinarias para lidiar con la situación del Catatumbo. ¿Usted cree que son necesarias? Es importante todas las acciones que se tomen con el fin de contrarrestar esta crisis humanitaria que estamos llevando, siempre y cuando pues los recursos que se apropien vayan directamente a suplir esta necesidad. Y el llamado que le hacemos desde la Asociación Nacional de Víctimas al Gobierno Nacional es que con esta declaratoria de conmoción interior no suceda lo que sucedió con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que ya todo el mundo conocemos, donde se apropian recursos y los más vivos se salen quedando con ellos. El llamado que estamos haciendo, ya que está declarada esta conmoción interior, es a que desborden la capacidad institucional a la región para poder atender a tantas víctimas que hoy nos necesitan a todos. Esas personas que han salido del Catatumbo, ¿qué posibilidades tienen de regresar? Por el momento no hay ninguna posibilidad de retorno a esta región, teniendo en cuenta que el llamado del gobierno nacional pues no solamente es a suplir esa necesidad humanitaria, sino que ya van 300 militares a la región del Catatumbo, que va por etapas. La primera etapa está con el fin de coayudar esa atención humanitaria, es decir, generar los corredores humanitarios para poder evacuar a la población civil, y posteriormente pues vendrá una acción bélica en contra de los grupos que están en el territorio. Y esto nos preocupa también porque mucha de la población civil está en ese territorio, y al generarse en estas confrontaciones armadas, pues los que salen perdiendo siempre es la población civil que quedan en medio del fuego cruzado. Señor Holguín, ¿en qué momento terminamos en el Catatumbo con más de 80 muertos, más de 11.000 desplazados? ¿Y de qué manera se va a poder reparar este daño tan grave y esta crisis humanitaria? Porque la gente no va a poder regresar a sus territorios pronto. Lo que va a pasar es que la gente va a seguir saliendo. Así es importante recordar que el norte de Santander antes de esta crisis contaba con 500.000 de víctimas, 500.000 víctimas del conflicto armado. Y con esta situación es posiblemente que lleguemos a 1 millón, convirtiéndonos en el departamento con mayor víctimas del país. Víctimas que al día de hoy nunca han sido reparadas, no han recibido atención directa por parte de los diferentes gobiernos, incluyendo el que está. Y esta situación que estamos viviendo va a permanecer en el tiempo si no hay unas acciones reales en el territorio. Por lo que se ve, no alcanzamos a vivir. Hay muchos que le quieren continuar apostando a la paz con estas organizaciones en el territorio, pero vemos que ellos no muestran gestos de paz. Adicionalmente, recordemos que van más de 2 años en estos procesos que no han llevado absolutamente a nada. Nos preocupa es que muchos de los líderes de esas organizaciones fueron nombrados gestores de paz y por ende pues no pudieron ser atacados, por decir de una u otra manera,
y eso lo que ha permitido es el fortalecimiento de las organizaciones en el territorio, que hoy estamos viendo que quien sufre ese fortalecimiento es la población civil, los líderes sociales y, cómo no, también los firmantes de paz que le están cumpliendo ese proceso. ¿Cuándo van a poder regresar? Esa parte me gustaría como que nos quedara un poco más clara. No sé si usted tenga la respuesta, don Holguín. No hay las garantías de seguridad en el momento para generar planes de retorno hacia el Catatumbo. Por el contrario, las comunidades que todavía están en el territorio están pidiendo, muchos de ellos, ser evacuados para estos refugios humanitarios que están en la ciudad de Cúcuta, en la ciudad de Ocaña por el momento. Entonces no hay una fecha exacta. Esperamos que estas personas puedan retornar de manera pronta al territorio con condiciones seguras, que el Estado colombiano brinde esas acciones pertinentes al territorio. Imagínense ese problema tan grande. ¿Y en qué condiciones están? Pues hace un momento Jason Márquez nos estaba hablando un poco de esos refugios donde se encuentran, pero es que eso es un paso temporal de la vida, ¿no? Esta gente que tiene su casa, su vida, su escuela, su trabajo, todo en el Catatumbo, y de repente cojan lo que le quepa en la mochila y lléveselo. ¿En qué condiciones están allí? Las condiciones son bastante difíciles. Recordemos que el desplazamiento forzado es un derecho internacional humanitario violado por los actores y las personas vienen en unas condiciones muy críticas, como usted lo manifiesta. Solamente salen con la ropita que tiene y unos cuantos elementos en sus mochilas. Vienen niños, mujeres embarazadas, adultos mayores, varias personas que han sido heridas, que están en atención médica, y no solamente los que han salido, sino los que permanecen en el territorio. Hay muchas personas todavía secuestradas por las diferentes organizaciones de un sector y del otro, que pedimos también a estos actores armados que les respeten la vida y los retornen a la libertad lo más pronto posible, así les toque salir de ese territorio. Gracias, don Holguín. Es Holguín Mayorga, que es el presidente de la Asociación Nacional de Víctimas del Conflicto Armado. Está asistiendo esta crisis del Catatumbo desde Cúcuta, la ciudad fronteriza. Fue víctima de un atentado durante el fin de semana pasado. Y lo que nos dice, pues, lo va dejando a uno descorazonado. Don Holguín, gracias. Gracias, Vanessa, a usted y a Caracol Radio por esta oportunidad tan importante, y un abrazo a todas las víctimas de la región del Catatumbo. Lo mismo para usted, y admiro su valentía. No, por favor, no desfallezca. Gracias. Y mientras todo esto ocurre, la Fiscalía abrió 4 líneas de investigación por esa situación tan grave de violencia y la crisis humanitaria en el Catatumbo, en norte de Santander. Daniela Ramírez. Vanessa, sí señora, la Fiscalía General ha intensificado sus esfuerzos para investigar la grave crisis de violencia que afecta al Catatumbo, una región azotada, como hemos contado, por el conflicto entre el ELN y las disidencias del Frente 33 de las FARC, que ha generado ya el desplazamiento de más de 18 personas. El principal ente investigador del país ha establecido 4 líneas principales de investigación enfocadas en la desaparición y el desplazamiento forzado de personas, la masacre de la familia López en Tibú, en la que, recordemos, murió un bebé de tan solo 9 meses, el asesinato de firmantes del acuerdo de paz y las continuas confrontaciones entre los grupos armados ilegales. Estamos aquí mientras escuchamos a la gran faraona Lola Flores, que estaría cumpliendo hoy 102 años, revisando esta noticia, Pascual, que me parece muy importante, y es el incidente de desacato que abrió la Corte Constitucional contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. ¿Esto puede terminar en dónde? Pues Vanessa, lo primero es que ese incidente de desacato, que lo que dice es que quien no cumpla puede tener una orden, el funcionario que no cumpla puede tener una orden de arresto. Pero lo segundo que dice incluso la Corte Constitucional es que si no se da ese cumplimiento en 2 días, se compulsan copias a la Fiscalía para que investigue al ministro por un fraude a resolución judicial, por no obedecer la orden de la Corte Constitucional, que es del año 2023 y que está basada en un fallo famoso de 2008, cuando la Corte Constitucional le dijo al gobierno: usted tiene que unificar el régimen subsidiado y el régimen contributivo, porque no puede ser que usted le entregue mayores posibilidades de atención en salud a unos que a otros. Eso hizo que el sistema de salud en Colombia cambiara, y de ahí surgieron los presupuestos máximos y demás, que es una bolsa
para pagar los tratamientos que no están en el plan obligatorio de salud. Usted sabe que el gobierno ha dejado de pagar esa bolsa por parte de la ADRES porque dice no están justificados por parte de las EPS, se están robando y demás. Pues no ha pagado la de 2024. Y lo que le dice la Corte, tiene que pagar los últimos meses de 2024 y le da ese plazo perentorio, son cerca de 800.000 millones de pesos. Y además le dice, tiene que crear el mecanismo rápidamente para decir cómo los va a calcular y cómo los va a pagar de aquí en adelante. El ministro y el gobierno se habían negado, habían mamado gallo con esto, habían dicho estamos revisando, estamos mirando, pero ahora la Corte le dice paga y defina el método, o si no este asunto puede terminar en un arresto y en una investigación de la Fiscalía por ese fraude a resolución judicial. Vanessa de la Torre es Caracol Radio. Una de las noticias del momento tiene que ver con la Corte Constitucional, que abrió un incidente de desacato al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y según este alto tribunal, el ministro no cumplió con los valores que paga el gobierno a las EPS para que financien los servicios y las tecnologías en salud que se encuentran dentro del plan de beneficios en salud. Ana María Vesga es la presidenta de ASEMI, que es la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral. Doctora Vesga, gracias, me encanta tenerla. Pascual, ¿perdió a la doctora Vesga? Parece que sí, parece que no la tenemos ahí, esperemos un segundo. Y creo, Vanessa, que aquí hay una especie de corte de cuentas por parte de la Corte Constitucional. Esto va a marcar de alguna manera un punto de inflexión porque el gobierno se había negado a esos pagos, como dijimos ahora, sistemáticamente, diciendo aquí no hay claridad sobre las cuentas, pero ahora cuando la Corte Constitucional dice tiene que pagar en el término de 48 horas, pues vamos a ver qué dice el ministro, porque esto ya no es un juego, esto ya no son críticas de la oposición, esto ya no es congresistas intentando sacarle plata al gobierno a pesar de haber hundido la ley de financiamiento, esto ya no es alguna gente supuestamente engrasando a las EPS para que sean aún más ricas, sino que aquí hay un pronunciamiento del Estado que busca, Vanessa, entre otras cosas, hacer cumplir los fallos de la Corte Constitucional que hicieron cambiar nuestro sistema de salud. Así que aquí va a haber un punto de inflexión en todo este lío que se ha presentado en los últimos 2 años y medio con el sistema de salud. Ahí está la doctora Vesga. Sí, Vanessa, Hola. Buenos días para usted, Pascual, buenos días. Doctora Vesga, Ana María, presidenta de ASEMI, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral. Lo que contábamos, este incidente de desacato que abre la Corte Constitucional al ministro de Salud por el incumplimiento del gobierno en el pago a las EPS para que financien tecnologías y financien servicios. Explíquemelo como para dummies, doctor Vesga. ¿Qué es lo que la Corte dice que dejó de hacer el ministro de Salud, o sea, el gobierno? Bueno, es muy importante recordar que a finales del 2023, principios del 24, se conocieron unos autos por la Corte en donde se le indicaba al Ministerio de Salud que los recursos de presupuestos máximos, que como ustedes bien lo dicen, son aquellos que se destinan al pago de todos los medicamentos, las tecnologías y los servicios que no están incluidos en el plan de beneficios, llevaban un incumplimiento sistemático de reconocimiento y pago por parte del Ministerio a las EPS. Hay que recordar que estos son pagos que se hacen de manera mensual, que atienden a un presupuesto y en donde las EPS actúan no en condición de aseguradoras como lo harían frente a la UPC, sino que realmente hacen es una intermediación, es así, para pagar todas estas tecnologías que requieren los pacientes. Pues lo que ha venido pasando en los últimos años es que estos presupuestos tienen hay dos fallas sistemáticas desde el ministerio. La primera, se presupuestan mal, es decir, el cálculo que se hace para el año nunca es suficiente. Y segundo, además de que se presupuestan mal, se pagan con meses de atraso. Entonces, el apalancamiento financiero lo hacen las EPS muchas veces contra su propio patrimonio y muchas veces cerrando servicios y la posibilidad de entregar a los usuarios oportunamente los medicamentos. ¿Qué dijo la Corte en ese momento a principios del año 2024? Señores Ministerio, ustedes no han pagado los ajustes del año 2022, por lo cual le corresponden a las EPS cerca de 819.000 millones de pesos, no han presupuestado bien
el año 2023 ni 2024 y se están demorando. Esos autos se producen en abril, mayo del año pasado y le dan al ministerio un plazo de 6 meses. A los 6 meses, para la última orden, que era pagar el ajuste del año 2022, el ministerio no pagó, el ministerio presupuestó mal para el año y el ministerio siguió incumpliendo en los pagos mensuales. Lo que desde diferentes agentes, EPS, pacientes, se le hizo saber a la Corte es que transcurrido todo el 24, ni se habían pagado los ajustes, ni se estaba pagando a tiempo, ni había una buena presupuestación. La importancia de este auto, como bien lo dijo Pascual, es el reconocimiento de que el financiamiento del sistema de salud como decisión y cabeza del Ministerio de Salud no es aplazable ni puede atender a consideraciones políticas ni ideológicas. Los recursos de la salud tienen que girarse para la atención de los pacientes. Pues hoy el ministro tiene 48 horas para hacer 3 cosas. Pagar lo que debe a las EPS, que es puntualmente los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2024, esos son cerca de 1.5 billones de pesos, pagar el ajuste del 2022, que son 819 mil millones de pesos, y tiene que asegurar que en adelante las EPS reciban esos recursos dentro de los 10 días siguientes al inicio de cada mes, que es como lo establece la ley que debe hacerse. Es de la mayor importancia esto que ha pasado, porque de verdad sobre este tema pues hemos insistido desde todas las orillas, siempre con la respuesta de los dineros son suficientes, los dineros se están girando. No, los dineros no se están girando y no se han girado hace mucho tiempo de manera cumplida en materia de presupuestos máximos. Doctora Vesga, ¿cuál es la explicación o cuál ha sido la explicación del gobierno para no realizar esos pagos, para seguir aplazando, para de alguna manera cuestionar esas cuentas? ¿Cuál ha sido la explicación permanente del ministro? La explicación permanente, particularmente de la ADRES, más que del ministro, es que como la UPC se gira con oportunidad, cosa que es cierta, el otro componente del gasto, que es cerca del 95%, pues que las EPS con ese 95% deberían tener recursos suficientes para apalancar todo el gasto, y que los presupuestos máximos, como equivalen a cerca del 5%, pues pueden ir pagándose a cuentagotas y cuando haya recursos sujetos a disponibilidad. Lo que olvidan ellos es que desde el punto de vista de uso de los recursos, las EPS no pueden destinar recursos de la UPC para pagar estos servicios y tecnologías que no están incluidas en el plan de beneficios. Entonces, ni les entregan el dinero y la someten a un ejercicio de control fiscal, porque posteriormente pues vendrán y le dirán, ¿usted por qué utilizó recursos de la UPC para los presupuestos? Entonces, mire, en el caso de los ajustes del 2022, para ser concretos, en el presupuesto de este año hubo un CONFIS en diciembre del 2023 que autorizó contra recursos del presupuesto pagar en el 24 el ajuste, y se acabó el 24, lo hicimos saber al Ministerio de Hacienda oportunamente y los recursos no se giraron a pesar de que había la instrucción de disponer presupuestalmente de ello. Entonces, pues, hace parte, yo pienso, de toda la narrativa de que los recursos son suficientes y de que no es necesario, digamos, ponerle cumplir con rigor con lo que establece la ley en términos de los pagos. ¿Qué tanto puede aliviar esto la crisis del sistema de salud? Digamos, en el corto plazo esto puede dar algunos alivios a todos los problemas que se han presentado últimamente. Sí, es un recurso, cuando uno lo ve comparado con el tamaño de la crisis del sistema, pues evidentemente es un pañito. Pero ¿qué es lo importante de esta decisión? Por un lado, pues obviamente todos los recursos que le ingresen, si mañana ingresan esos 819 mil millones que se deben del 22 y se pagan lo que se debe del 2024, pues eso quiere decir que el sistema estará recibiendo en las próximas semanas pagos superiores a los 2 billones de pesos. Eso, desde luego, es un alivio. Pero lo más importante es la regularización de los pagos de aquí en adelante, porque lo que ha venido sucediendo particularmente con el tema de medicamentos, con los pacientes de alto costo, con los pacientes de enfermedades huérfanas, que estamos viendo todos los días casos de desabastecimiento, es que esos recursos no le están llegando a tiempo al sistema. Entonces, con esta orden perentoria explícita de que debe recordar el ministerio que el giro se hace dentro de los 10 días iniciado el mes, pues evidentemente ya va a haber
una disponibilidad oportuna de esa plata que se requiere para pagar esas tecnologías, y eso va a aliviar esencialmente el tema del suministro de medicamentos. Veremos entonces qué dice el gobierno y qué dice el ministro después de el fallo de la Corte que obliga a pagar, como nos dice la directora de ASEMI, Ana María Vesga, cerca de 2.3 billones de pesos de un ajuste del 2022 y de unos meses, los últimos 4 del 2024 en el tema de los presupuestos máximos. Y vamos a ver si en el corto plazo sirven esos billones de pesos y si además el gobierno se compromete a pagar de aquí en adelante de una manera oportuna. Doctora Vesga, muchas gracias. Regresamos con 10 AM. Bueno, Marilyn, aquí se habla de Shakira por A o por B. Ahora hay concurso. Y por C, y por D, y por E. Es que Shakira, Pascual, ¿usted ya tiene su boleta para ir a ver a Shakira? No, pero por todas las letras se habla aquí. ¿Y qué espera para tener su boleta? Pues comprarla, eso es lo que espero. No, lo más complicado es que le toca en reventa, porque boletería ya no hay, Pascual. Y como Medellín es solo una fecha, entonces le toca agendarse para Barranquilla o para Bogotá. Mejor dicho. No, yo le iba a regalar la mía, pero al final la pude vender, entonces... ¿Ya ¿La vendió? Sí, la vendí. Ah, ¿usted está en la reventa? Sí, claro. Siempre. Lo dice, sí, claro, por favor. Siempre hay que... No, Pascual, yo iba a ir al de Medellín, pero finalmente se me cruza con otro evento, entonces no puedo ir a Medellín, la voy a ver el 20 de febrero en Barranquilla. Y justamente, Pascual, de hoy en un mes a esta hora vamos a estar hablando con Marilyn y con los que fuimos al concierto en Barranquilla si se cumplieron las expectativas de lo que hoy es considerado como el concierto del año, el concierto más esperado. Y además, bueno, me gusta ese cambio de sede. Sin duda en Barranquilla va a ser otra cosa. Sí, total. Y además que, Pascual, vea que ahora ese concurso, pues como Shakira quiere estar más cerquita de sus seguidores, el concurso es para que la gente que ya tenga sus boletas pueda inscribirse y caminar con ella en los escenarios en los que va a dar el concierto. Entonces puede que Carolina arranque el 20 de febrero, sea ella la que salga caminando al lado de Shakira en el escenario. ¿Por qué no? No, si eso pasa, le damos la semana libre, sí, completamente. Nuestra corresponsal en tarima, imagínese. Corresponsal en tarima, Pascual, ¿se imagina? Yo no creo que me inscriba porque no sé cuáles son las condiciones que uno debe tener o que debe cumplir para poder ser seleccionado y caminar de la mano de Shakira. No, qué vergüenza. No, Pascual. No paraba al lado de Shakira y achantado. Le voy a contar, vea, tiene que entrar a shakira.com/camina con la loba. Ahí está lo que debe hacer, como ese instructivo. Entonces, primer paso, tener un boleto válido para Las Mujeres Ya No Lloran en cualquiera de las ciudades en Colombia. Ya tenemos ese check. Segundo, ser parte del Wolfpack. Yo no sé si ustedes se acuerdan que hablamos alguna vez de ese paquete VIP para ver a Shakira, que uno podía tomarse la foto con ella, el abrazo también y tenerla ahí cerquita. Tiene que tener ese paquete y hoy entrar a inscribirse a esa página que les acabo de decir, shakira.com/camina con la loba, y mañana los que se inscribieron les van a llegar las instrucciones de qué es lo que tienen que hacer para salir a caminar con Shakira en estas 3 ciudades, en Barranquilla, en Medellín y en Bogotá. Bueno, Pascual, no clasificamos de entrada porque no alcanzó. Ya ese filtro está duro, sí. Sí, no alcanzó para la boleta VIP, el paquete con foto, entonces, menos mal, Pascual, porque la verdad yo no creo que tenga la suficiente personalidad. La valentía para pararme allá al lado de Shakira. Para salir caminando al lado de Shakira. O sea, primero hay que pensar, uno, ¿qué outfit se pone para salir caminando de la mano con Shakira? No, y que además debe ser impresionante salir a cada estadio y ver eso llenísimo, la gente gritando, luces por todo lado. No, qué susto. A mí me daría mucho susto. Y al otro día convertida en un meme bien horrible. Claro, porque va a haber meme sí o sí. Si uno camina lento, si uno camina rápido, como está vestida. Favor. No, terrible, Pascual, definitivamente. Menos mal no compramos el paquete. Pero es la experiencia. ¿Se imaginan uno estar al lado de Shakira? Que uno pueda tomarse, o sea, que la gente saque un montón de videos y uno salir ahí al lado de Shakira y decirles yo pude, ustedes no. Y ahí mismo, por favor, ¿quién me borra esta de aquí? Por favor, ¿quién me quita? Uno debe estar empoderado y decir yo sí puedo caminar al lado de Shakira, me lo merezco.
No, yo también puedo caminar, todos podemos caminar, pero el nivel de personalidad, Pascual, a nosotros nos da como para ir, cantar el concierto, disfrutar de la troja, de Varadero, de todo lo que conlleva, además de Guacherna. Pero sí, caminar al lado de Shakira, no, vale. Eso sí, yo se lo cedo. Les recomiendo que desde abajo de la tarima, por favor. Pero ya saben, ahí está el concurso abierto para caminar al lado de Shakira en el inicio de los conciertos en Bogotá, en Barranquilla y en Medellín. Entonces, para que se inscriban lo antes posible en esta página y vayan, quién sabe, se ganan ahí caminar al lado de Shakira. Tenemos que averiguar, Marilyn, a la gente que se inscriba hoy, que tenga el paquete VIP con ese correo, cuáles van a ser las condiciones, cuáles van a ser las exigencias para poder participar. Vamos a averiguarlo mañana, apenas tenga la información se los haré saber. Vanessa, la noticia a esta hora en Pasto tiene que ver con los deportistas de nuestra región que tienen total incertidumbre, especialmente quienes hacen parte de las distintas ligas que debieron salir de las instalaciones del Coliseo Cubierto Sergio Antonio Ruano. Resulta que en este momento el escenario deportivo está en unas condiciones bastante deplorables que se convierten en un riesgo para los deportistas y para las personas que asistan al mismo. Es por eso que se ha ordenado el cierre del mismo. Las aseguradoras dicen que es un bien inmueble que no es asegurable por el momento por el estado de la infraestructura y la vetustez de la misma que corresponde ya a 66 años. Así que por ahora no se ha resuelto la situación. Este bien estaba en comodato al municipio de Pasto y lo que hay que esperar ahora es que se realice un estudio patológico que determine cuál es la condición del Coliseo Cubierto Sergio Antonio Ruano y se proceda hacer las acciones correspondientes para su recuperación. Mientras tanto, pues todavía no se sabe qué va a pasar con las ligas y dónde podrán funcionar en adelante. Vanessa, la noticia del momento es que el Comité Intergremial de Santander ha pedido a la Alcaldía de Bucaramanga mayores plazos para el pago del impuesto predial unificado. Delegados de los sectores económicos están hablando de un sorpresivo aumento en la liquidación del impuesto predial, lo cual afecta de manera directa el bolsillo de los contribuyentes, quienes, dice el comité, en su mayoría se enfrentan a incrementos que sobrepasan el 25% de los valores que cancelaron el año pasado. La solicitud del comité intergremial es que se extienda la fecha de pago con el 10% de descuento hasta el 31 de marzo y con el 5% hasta el 31 de mayo. De igual forma, dicen que no se puede desconocer que aquellos predios con actualización catastral puedan recibir incluso un mayor descuento. Efectivamente, son por lo menos 6 denuncias las que ya se han instaurado de manera oficial, pero se habla de por lo menos unas 20, 30 personas que habrían sido estafadas. ¿Cómo funcionan estas estafas? Mire, lo primero es que utilizan el nombre de la Secretaría de Vivienda de Pereira. Piden pagos entre 500,000 pesos, 1 millón y 2 millones de pesos para ofrecer supuestos cupos en proyectos que no existen o que no están autorizados. Las exigencias económicas las hacen mediante consignaciones a cuentas bancarias personales, diciéndole al ciudadano, consígneme este dinero que yo tengo forma en la Secretaría de Vivienda de incluirlo a usted va a tener uno de los cupos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya se han hecho las denuncias respectivas ante la Fiscalía. La misma Secretaría de Vivienda ha alertado que posiblemente algunos líderes comunales de diferentes zonas de Pereira podrían incluso tener vínculos o estar involucrados con estas presuntas estafas y por eso se está analizando y se está pidiendo a la autoridad que se investigue este caso. Con falsos proyectos de vivienda o a nombre de la Secretaría de Vivienda de Pereira están estafando a los ciudadanos. Regresamos con 10 AM. Bueno, Carolina, me dicen que desde las 4 de la mañana empezó a sonar Lola Flores en Caracol. Desde las 4 y son las 11:44 y seguimos escuchando Lola Flores. Ahora, Pascual, esta canción yo creo que nosotros podríamos tener un programa entero escuchando Amanecí en tus brazos en la voz de los grandes. Esta es la versión de Lola Flores, pero hay versión de Natalia Jiménez, de Javier Solís, de Luis Miguel, de José Alfredo Jiménez. Que quiera. Del que quiera, Pascual. Esta me sorprende un poquito, no es de mis afectos.
Y contémosle a la gente que hace 102 años, 21 de enero de 1923, nació Lola Flores en Jerez de la Frontera. Muy rápido, Carolina estaba en Madrid, a los 19 años ya estaba en Madrid, de telonera de los grandes cantantes, cantando en uno de los teatros de la capital, y muy rápidamente a los 28 años, incluso antes que su fama como cantante, ya tenía un contrato para hacer 3 películas, un contrato jugoso en ese momento, así que empezó, digamos, su fama primero en el cine que en los tablados de esa copla que llamaban en España, que fue su especialidad al comienzo. Y si queremos recordar a otros grandes de la música, Pascual, también más adelante le puedo poner algo de Plácido Domingo, porque el 21 de enero de 1941, hace 84 años, nace José Plácido Domingo Envil, director de orquesta, cantante, compositor español, director general de la Ópera Nacional de Washington y de la Ópera de Los Ángeles. Otro grande. Sí, señor. Y también hoy es el Día Internacional, Pascual, del Mariachi, 21 de enero. Eso es lo suyo. Lo de todos en este programa, Pascual. Entonces, ¿va a celebrar hoy o qué? No, Pascual, hoy es martes. Hoy no es martes de mariachi. Pero si es el Día Internacional, ¿qué hacemos que haya caído martes? Sí, no, eso se aplaza para el fin de semana, Pascual. 21 de enero en México y en los países donde suenan las notas de la música vernácula mexicana, se celebra el Día Internacional del Mariachi. ¿Y por qué aplazarlo? No, pues... ¿Sí o no, Pascual? Sí, claro. Eso puede ser ayer, hoy, mañana. Sí, 5 o 6 de la mañana, 3 de la tarde. Yo creo que en este programa lo celebramos el Día Internacional del Mariachi de manera anticipada. Yo creo que por semana, Pascual, hay 2 días donde suena... Lo que pasa es que es 4 veces al mes aquí. Sí, por eso. Nosotros vamos siempre anticipados en esta celebración. Ya vamos a poner más adelante para terminar el programa. De pronto el Mariachi Vargas de Tecalitlán con Cielito Lindo, o el Son de la Negra y Guadalajara. Pascual, y así no pasamos desapercibido este Día Internacional de los Mariachis. Un saludo especial para todos los mariachis en México, en Colombia y en el mundo, por alegrarnos con su música tantas noches, tantos días, Pascual, pero no vamos a celebrar hoy. No se toma tequila para celebrar el Día Internacional del Mariachi. ¿Por qué no se puede tomar? La orden perentoria, ¿cómo le parece, Eduard? No, se puede tomar. Y Eduard vino aquí como charro mexicano a apoyar el tema mariachi. No, pero es que no vino a hablar de Efraín Juárez. Efraín Juárez, el divo de Juárez. El divo de Juárez. No, vino a hablar de Falcao, sí, que el Pascual, tema es Falcao. Que en redes se está moviendo muchísimo cuál va a ser el futuro de Falcao, si se queda, si se va de Millonarios. Entonces Eduard viene muy amablemente acompañado de los mariachis a hablar del Tigre. A esta hora es un tema netamente de impuestos, lo que separa a Millonarios del Tigre Falcao García. Ya hubo una oferta, hay una diferencia allí, están tratando de buscar un acuerdo, pero hoy, a esta altura de la mañana, el negocio está caído. Está esperando Millonarios Millonarios y Falcao, los dos están esperando que haya una, ¿cómo se llama eso? Como que recapaciten las partes. Sí. Para ver cómo llegan a un acuerdo para la continuidad de Falcao. Pero en este momento, el negocio está caído, en este momento. ¿Y cuánto tiempo hay para tomar la decisión? Es decir, ¿el campeonato cuándo empieza? No, pues apenas la tomen, regresará a entrenar con el equipo. Pero en este momento no hay un cierre de inscripciones. No, inscripciones sí, claro, sí. Sí, pero lo que pasa es que apenas va a comenzar el campeonato. Todavía tienen un plazo para el arreglo. Lo otro, Eduard, lo que pasa es que aquí no solo es que Millonarios tenga el tiempo contado, la plata contada, sino que Falcao, si no firma con Millonarios, ¿usted cree que a dónde puede terminar? Es que Falcao, hay que decirlo, ya no tiene tampoco mucho mercado. Pues ¿a dónde va a pegar? Yo no sé si tenga cabida en la MLS, no lo sé. Yo creo que no se me ocurre, pero la verdad lo desconozco. Sería lo único. Yo también le veo posibilidad simplemente ahí, no veo. Sería y no más. Otras opciones. No, nada más. ¿Y sabe qué es lo duro? Señor. Otro trasteo, porque es que pasaremos 5 chinos otra vez, el colegio, venga para y estaba 6 meses después. Estaba muy acomodado en Bogotá, ¿no? Claro. Los hijos estudiando, ya con casa al norte, ya ubicado, pero se enredó el tema, ¿no?
Ahora, vamos a ver, entonces. Ahí quedó el tema medio empantanado, esperando a ver qué pasa en el futuro de Millonarios y el delantero Samario, si sigue o no en el fútbol colombiano. Estaremos todos los hinchas de Millonarios esperando que haya una buena noticia. No, y el fútbol colombiano atento para lo de Falcao, claro, sin duda. No, además que cuántos jugadores que regresaron a Colombia. A propósito, están esperando en América también lo de Juan Fernando Quintero. ¿Qué pasó? Por nada que lo confirman, porque es que Racing pidió o agregó unos detalles en el contrato de la negociación, y eso está también medio embolatado hoy porque pidió algunas garantías ante algún incumplimiento de la América en el pago, y también entiendo que se pidió de que el jugador firmando en un tiempo determinado no salga a América a otro equipo argentino, pensando en River Plate, ¿no? Claro, pero fíjese lo interesante que está pasando con los jugadores de la gran selección Colombia. Sí, ¿no? Claro. Tienen mucho mercado. James allá tienen mucho mercado. Sí, tienen mucho buen mercado, tienen muy buena exposición. Sí, señor. Y a Jamesito le ha ido como bien allá en... Pues ha jugado 25 minutos, calmémonos. Y mucho mercado no tiene tampoco. Pues a 25 minutos que... Corrió. Pintó, ¿no? Corrió bien. Sí, corrió bien. Corrió, eso es como yo en bicicleta por la mañana. 25 minutos, bien corridos. No, ya se 25 minutos muy bien hechos, Pascual. Sí, muy bien hechos. Entonces, íbamos a tener a James, a Quintero y a Falcao, y en este momento puede ser que no tengamos a ninguno. Sí, no, pero lo de la América está... Solo está más cerca. Sí, lo de la América con Quintero sí está casi listo. Muy detalles. Definido. Pero lo de Falcao y lo de James ya descartado. Pero y Falcao ahí. Descartado y Falcao está. Ahí ¿Qué lo pone qué? ¿50-50? En ciernes, dirían las señoras en la calle. Sí, señor. Sí, vamos es que llegó con una gran expectativa, no sé si la cumplió. No la cumplió. No la cumplió porque desafortunadamente se lesionó. Claro. Se lesionó y en el juego, hay que decirlo, Eduardo, en el juego tampoco tuvo gran temporada. No, y es que además metiendo no goles, hizo es que lo demás, no. eso es metiendo goles, baby. Sí, claro. ¿No? Sí. ¿Cuántos metió? 4, sí. 4. ¿2 de penal? 2 de penal, sí. Sí, señor. O sea que eso no es gran cosa. Bueno, los goles son amores, dicen. Bueno, viene el noticiero del mediodía y después... ¿Y los mariachis no? El pulso del fútbol. El pulso del fútbol. Claro. Van a presentar ellos dos unas solicitudes para participar también en el programa, porque por el momento se terminó.